Hola lectores bonitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Los Libros de Geni, yo soy Genaro. El próximo 15 de septiembre es el cumpleaños de Doña Agatha Christie, la reina del crimen, escritora y dramaturga británica que tiene el récord de ser la autora más traducida y mejor vendida en la historia, con 2.000 millones de ejemplares vendidos y traducidos en 45 idiomas. How bad can I be? How bad could I possibly be? Let's see. Para celebrar su natalicio, he decidido hacer un ranking de todos los libros que he leído de su autoría hasta la fecha de grabar este video. Voy a usar la tabla que están viendo ahora mismo en pantalla, donde posicionaré los 18 libros que he leído de ella en alguna de las 4 categorías. Y ahora sí, sin más dilación, comencemos. La primera categoría es horrible, libros que no quiero volver a leer de Agatha Christie, ni que tampoco les recomiendo leer. Afortunadamente solo me he topado con 2 de estos. El primero es Pasajero para Frankfurt del año 1970, que se vende como el último caso de espías que escribió Agatha Christie, y es una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Este libro tiene un inicio sólido con un diplomático inglés que ayuda a una misteriosa chica en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, sin imaginarse que esto lo llevará a convertirse en cómplice de una conspiración internacional, pero de allí en adelante la trama y la intriga se vienen cuesta abajo. Pasajero para Frankfurt es un libro que promete mucho, pero que entrega poco. La narración se ve frenada constantemente por banalidades que dejan poco tiempo y emoción para la resolución del conflicto. El final es apresurado y simple. Parece que la trama de la conspiración fue irrelevante para el desarrollo de la historia. Por eso, Pasajero para Frankfurt tiene el deshonor de abrir este ranking en la posición más baja, que es horrible. El segundo libro es Sangre en la piscina de 1946, una historia sobre un crimen pasional que desaprovecha por completo la participación de Hércules Poirot, el primero de los detectives estrella creados por Agatha Christie, a quien su autora castiga en este caso por la presión de su editorial y lectores para que escribiera más historias protagonizadas por el detective belga. Agatha desplaza a Poirot en esta historia, convirtiéndolo en una silla para la trama y en cambio apostando por mostrar los monólogos y conflictos internos del resto del elenco, alargando innecesariamente esta historia, convirtiéndola en un laberinto sin salida. La buena noticia es que Pasajero para Frankfurt no se queda solo en esta categoría, a la que se le une Sangre en la piscina, como los 2 peores casos que he leído de Agatha Christie. La segunda categoría es lo que es. Aquí se encuentran casos de Agatha Christie con un buen argumento y nada más. En esta categoría hay 3 libros. El primero de ellos es 8 casos de Poirot del año 1941. En esta colección de cuentos conocí a Poirot, el personaje estrella de Agatha Christie, como ya les mencioné en la anterior categoría. Como el título lo indica, se trata de 8 relatos donde se ponen a prueba el ingenio de las células grises del detective belga, pero ahora mismo solo recuerdo 2 casos, que son El inferior y La herencia de los Le Mesurier. 8 casos de Poirot es una buena introducción al personaje que te permite familiarizarte con su personalidad y métodos de investigación antes de leer alguno de sus casos más emblemáticos, pero como solo se me quedaron grabados 2 títulos, lo voy a mandar a Es lo que es. El segundo libro en esta categoría es El misterioso Mr. Brown. En esta historia conocí a Tommy Tuppence, una pareja de amigos que fundan la Sociedad de los Jóvenes Aventureros. En su primera misión se les encomienda encontrar a Jane Finn, quien posee en su poder documentos que, de ser públicos, pondrían en aprietos a las potencias aliadas durante su participación en la Primera Guerra Mundial.
En este libro, Agatha hace una crítica social muy irónica a la sociedad inglesa del momento y para lograrlo se vale de una serie de personajes estereotípicos que llegan a parecer cursis y ridículos. Es una historia divertida, sí, que ayudó a Agatha a madurar y a pulirse como escritora, sí, también, pero en general ofrece lo que ofrece y nada más. Por eso se queda en Es lo que es. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? La decisión de colocar a este tercer libro aquí va a ser algo polémica porque es uno de los casos más emblemáticos y exitosos de Agatha Christie. Hablo de Asesinato en el Oriente Express. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Que yo vi la película de 2017 antes de leer este caso y cuando llegó el momento de leer el libro, pues no me ofreció nada distinto a lo que vi en la gran pantalla. Solo agregar que se trata de un caso con una composición y motivos geniales, inspirado en un famoso secuestro de la década de 1930 que llevó a nuestra autora a imaginarse qué pasaría si un famoso detective tiene que resolver un asesinato en un lujoso tren varado en medio de una tormenta de nieve. A pesar de que es un clásico moderno y emblemático en la bibliografía de Agatha Christie y de ser la historia que me introdujo a su universo literario, Asesinato en el Oriente Express se queda en Es lo que es. Llegamos a la tercera categoría, que es muy buenos clásicos de la autora y que te recomiendo como una excelente opción para comenzar a leerla. Iniciamos con El misterioso caso de Styles, el primer libro publicado de Agatha Christie y en donde Hércules Poirot hace su debut literario. La acción acontece al morir una rica dama aristocrática que recientemente contrajo matrimonio con un hombre que es odiado por sus hijos. El médico de la familia levanta sospechas por un posible asesinato por envenenamiento y es en este momento en que Poirot tiene que dilucidar entre los celos, las tensiones y la ambición de sus familiares para descubrir al asesino antes de que se salga con la suya. En Cinco cerditos, Poirot es contratado por Carla Lemarchand, quien recibe una carta de su difunta madre, Caroline, donde confiesa su inocencia en el asesinato de su padre, el famoso pintor Amaya Scraille. La joven le solicita al detective que limpie la memoria de su madre y encuentre al verdadero asesino de su padre. El belga se ve envuelto en un caso sin precedentes con 5 sospechosos, escasas pruebas y sólidas coartadas. El tercer libro es Cita con la muerte. Aquí la víctima es la tiránica matriarca de la familia Boyton, quien muere durante sus vacaciones en Petra. Sus hijos parecen aliviados y hasta felices de librarse de su controladora madre, lo que levanta muchas sospechas. Hércules Poirot tiene un caso con muchos sospechosos y pocas pruebas, pero lo más apremiante es que solo tiene 24 horas para resolverlo. ¿Lo logrará? Este libro se desarrolla en una locación exótica, evidenciando el amor de Agatha Christie por la arqueología. Su segundo esposo fue el arqueólogo británico Max Mallowan, quien la llevó de viaje a varias excavaciones en el norte de África y en países de Oriente Próximo y Medio. Continuando con crímenes en paisajes exóticos, Poirot tiene en Muerte en el Nilo el caso de asesinato de una rica heredera que pasaba su luna de miel en Egipto mientras es acosada por la expareja de su marido. Poirot se enfrenta a un caso en que la principal sospechosa tiene una sólida coartada y en donde más de un personaje parece beneficiarse de la herencia que dejó la víctima. Cianuro espumoso ocurre en un elegante restaurante donde 6 personas están reunidas en una mesa reservada para 7. Ante el asiento vacío hay un ramo de romero en memoria de Rosemary Burton, fallecida en ese mismo lugar un año antes.
de un aparente suicidio, pero las sospechas de asesinato cobran fuerza después de un inesperado imprevisto durante la velada. Lo único que no me gustó de Cianuro Espumoso fue la explicación de los detectives cuando argumentan la lógica con la que resuelven el caso, que me pareció confusa y la entendí después de releer esa parte varias veces. Desconozco si se debe al lenguaje que utilizó Agatha en su idioma original o es producto de una traducción imprecisa, pero fuera de eso, es un caso que disfruté mucho y por eso lo ranqueo aquí en muy bueno. La Casa Torcida es una de las novelas favoritas de Agatha Christie. Ella misma declaró lo mucho que gustó escribiendo este caso, que gira alrededor de la muerte de un millonario griego que obligaba a su familia a vivir con él, ignorando no únicamente que lo odiaban a él, sino también que se odian entre ellos. La investigación se complica cuando el detective a cargo descubre que todos los miembros de la familia Leónides tienen rasgos de asesinos en potencia y que tienen motivos de sobra para desvivir al patriarca. Una novela que ofrece el final más macabro que he leído en una obra de Agatha Christie. Continuando con crímenes y dramas familiares, entra en escena Navidades Trágicas, donde un viejo millonario cascarrabias reúne a sus hijos y nietos en Navidad para discutir su testamento. Después de una reunión donde los insulta y declara que ninguno de ellos es digno de su fortuna, es encontrado en su habitación en medio de un charco de su propia sangre. Hércules Poirot ve interrumpidas sus vacaciones decembrinas para resolver un caso donde en vez de hallar a una familia rota por el dolor, se encuentra con un inquietante ambiente lleno de intrigas y sospechas. Los últimos 3 libros de esta categoría están protagonizados por Miss Marple, una astuta viejita con un agudo sentido común que fue creado por Agatha Christie para descansar de su protagonista habitual, Hércules Poirot. El secreto de Jane Marple para resolver los casos es que relaciona los hechos de estos con experiencias de su entorno y de allí saca sus conclusiones y casi siempre da con el culpable. El primer libro que leí protagonizado por Miss Marple es Un cadáver en la biblioteca. Aquí ayuda a sus vecinos los Bantry cuando estos descubren el cuerpo de una joven desconocida en su biblioteca. La investigación arroja a que la Oxisa era una bailarina que estaba a punto de recibir una gran herencia. Nuestra protagonista entonces decide alojarse en el hotel donde trabajaba la víctima, entrevistando a aquellos quienes la conocieron en vida e intentando descifrar a quién le convenía más deshacerse de ella. En el caso de los anónimos, Miss Marple ayuda a los habitantes de un pueblo quienes son acosados por un autor de mensajes anónimos que develan sus secretos más vergonzosos. El caso tiene un giro macabro cuando una de las habitantes se suicida aparentemente después de recibir uno de estos mensajes. Y el último libro de la categoría muy buenos es Tres ratones ciegos, una colección de relatos cortos donde Miss Marple se enfrenta a pequeños crímenes de la vida cotidiana que afectan a sus familiares y vecinos. Y así queda la categoría de muy buenos en este ranking y continuamos a la cuarta y última. 15 libros después, finalmente llegamos a la última y cuarta categoría de épicos, libros que me hicieron enamorarme de la pluma y del ingenio de Agatha Christie y que siempre defenderé de sus críticos. Aquí está 10 negritos o Y no quedó ninguno, el primer libro que leí de Agatha Christie y con el que comenzó mi relación con esta autora. La trama gira alrededor de 10 personas que son invitadas a vacacionar en una lujosa mansión en una isla. Lo que desconocen es que fueron seleccionadas por un maquiavélico anfitrión que conoce sus crímenes y los sentencia a la pena capital en turnos que son representados por 10 figuras negras. Lo que más aprecio de este caso es el estrés y terror psicológico que Agatha desarrolla en sus personajes y que logra transmitirlo
al lector en este crimen de habitación cerrada donde Christie invita al lector a que juegue el papel de detective e intente encontrar al culpable antes de que se termine la historia y nos revele la identidad del anfitrión y sus motivos para diseñar tan perverso plan. Por ello, 10 Negritos se va hasta el top de este ranking en la posición de épico bastante merecida. El segundo libro de esta tríada de épicos es Los elefantes pueden recordar. Se trata de un caso en conjunto entre Ariane Olivier, escritora de casos de misterio, y Hércules Poirot, quienes indagan en la misteriosa muerte del matrimonio Ravenscroft. Al avanzar en la investigación, Poirot y Olivier se topan con la imagen de un matrimonio armonioso sin mayores preocupaciones, lo que los lleva a un callejón sin salida, pero gracias a los recuerdos de testigos con excelente memoria, los elefantes descubren que hay una tercera persona involucrada en el dramático final del matrimonio Ravenscroft. Los elefantes pueden recordar apareció en la última etapa de la carrera de Agatha Christie, al igual que Pasajero para Frankfurt, en una época en que los críticos y los lectores daban por sentado que sus mejores años habían pasado, pero Agatha les dio a todos una bofetada con guante blanco, entregando un caso que pone a prueba la memoria y que combina el romance y el misterio como nunca antes en su carrera. Así que por demostrar que la edad no es un impedimento para escribir una buena historia, Los elefantes pueden recordar se va hasta el top del ranking con el título de épico. El último libro es mi favorito de Agatha Christie y también el que la lanzó a la fama y la consagró como escritora de novela policíaca. Se trata de ni más ni menos que El asesinato de Roger Ackroyd. Aunque rompe una de las reglas fundamentales de este género, Christie fue completamente indultada gracias a la construcción de este emocionante caso de Hércules Poirot, donde el hombre más notable de un pequeño pueblo inglés, Roger Ackroyd, es asesinado después de recibir información comprometedora sobre la verdadera causa de muerte de la mujer que tanto amó. Por ser el caso con el final más sorprendente que he leído de Agatha Christie, también lo mando al nivel de épico, cerrando con broche de oro este ranking. 18 libros después llegamos al final de este ranking. En comentarios, por favor, escríbanme cuál es su libro favorito de Agatha Christie y qué título te gustaría leer después de ver este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártalo con sus amigos. Realmente me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Les habló Genaro Lara y les deseo excelentes lecturas y me voy no sin antes desearle un feliz cumpleaños a Agatha Christie, una de mis escritoras favoritas de la vida y que espero seguir leyéndola por muchos, muchos años.